a ellos, déjame Dios decirles lo es que la trino, Biblia dice, por Harley, favor. pero no Que Dios no sé. es trino, yo te lo voy a mostrar ahora, que Dios es espíritu, Dios es un solo Ok, espíritu que hace todas ¿puedo las hacerte una cosas. La Biblia pregunta? dice que un mismo espíritu hace todas las cosas. Tú no me puedes decir a Sí, mí que Jesús es espíritu y que el Padre es espíritu también, porque Jesús no ya es tú vas a tener dos espíritu. espíritus. ¿Cómo que no? La Biblia Jesús dice no que el tiene Señor es el espíritu. O espíritu. sea, Jesús ¿Cómo no que bajó no? con El espíritu. espíritu, la Biblia no dice que el espíritu de Cristo habita en nosotros. Primera de Pedro Sí, 1, por eso 1:11. mismo, por eso mismo te Entonces, tú tienes estoy. un espíritu de un hombre morando en ti. Pero tranquilo, ¿por qué te enojas? ¿Cómo tú tienes un espíritu de un hombre morando en ¿Por ti? qué Ya te que la Biblia dice enojas? que un ¿Por hombre, qué te porque, enojas? porque tú no hablas, porque tú ¿Por no me qué hablas Biblia. Porque si tú me hablas Biblia, yo me estoy tranquilo. estás bien? Tú solamente te estás quejando dame Biblia, ¿Qué? dame Biblia. Perfecto, cuando Jesús estaba bautizando, ¿quién estaba hablando? Ok, cuando Jesús se estaba bautizando, ¿tú sabes lo que se está cumpliendo ahí? Te estoy preguntando, ¿por qué me respondes con preguntas? Tú sabes cuando, también cuando él dice, Eloi, Otro Eloi, que lama responde con sabachthani. ¿Tú sabes por qué preguntas. Jesús dice eso? Miren, gente, o sea, miren la capacidad de estas. Le digo, ¿quién habló a Jesús cuando estaba bautizando? Y me responde, ¿sabes qué pasó con él y él y la... Ok, yo te voy a Amigo, responder. Sí, responde Jesús, con escúchame. respuestas, Juan no 1:1, respondas mira, con el preguntas. predicador No, David lo y Juan puso ahí, mira, 1:1, Juan 1:1, mira. ay, Escúchame, presta amigo, atención que te voy a dar Biblia, mira, escúchame. pero amigo, Pero, no, amigo, predicador, ciérrale el micrófono que no me deja hablar, por favor. Él no solamente estés quiere hablar él. nervioso, tranquilo, Claro, estamos entre amigos, que es que estamos yo entre quiero hermanos, hablar y no tú no me pasa nada. dejas. Es que A si tú ver, no me dejas pero hablar, yo me voy a molestar responde. y me van a bajar, y Síguete me la van a bajar a mí. pregunta. No, Pero cállese, ciñete a déjame la hablar. pregunta. Mira, yo Pero tengo los ya se minutos yo enojan. puestos y tú no me Ya, dejas no hablar. tienes que mandar a Silencialo, callar, por favor. tranquilo. Se sigue los ejemplos de Jesús, tranquilo. Anfitrión, por favor, yo estaba primero que todo. Déjame hablar. Ciérrale el micrófono, que solamente se está quejando. A ver, Muchacho, tú tienes. habla, Ay, porque ay, 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 a ay, ver, este cuando tiene empiezan a Satanás metido insultar, como tal. señores, y es cuando se manifiestan, la verdad, manifiéstate. Pero Miguel, déjame hablar. Si tú tienes el Espíritu de Cristo en ti, la Biblia dice que tú tienes que escuchar para que aprendas. Así, Escucha, aprende a y escuchar. también te manda a callar el Espíritu de Cristo. No, escúchame, no, es que Increíble. yo te quiero enseñar porque tú estás hablando mentira y yo sé lo que la Biblia dice porque Mentira. yo ¿En qué escudriñé la mentí? Biblia y la Biblia en ningún En qué lado mentí? dice, la Biblia en ningún lado predica una Trinidad, mi hermano. La Biblia dice que, Sí, lo predica. Oye, la Ay, Biblia dice en Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. eso La dice la Biblia no dice que Trinidad sean dos también. Unidad distintos. Cierra tu compuesta, micrófono. Eso dice la Trinidad también. unidad compuesta. Pero, Eso dice la Trinidad también. Ay, Dios ok, yo te mío, voy a hacer estas una pregunta, ya personas. que tú predicas la Responde Trinidad. la Bien. pregunta que te hice yo primero. No huyas, no huyas. Ok, A ver. bien. Y yo Aclaremos te una voy a hacer cosa. una. Oye, A tú ver, tienes que ser aclaremos una justo. Tú me cosa. vas a hacer una pregunta y yo te voy a hacer una y Yo tú me ya la te tienes que hice la contestar. pregunta. Yo ya Ok, te hice la yo pregunta. te voy a hacer una Yo hora. ya te hice la pregunta. Yo te voy a hacer Ok. una hora. No, a Y ver, no, y no, ¿cómo me vas a y no hacer quiero. una si no la respondes? Pero ¿cómo que no te estoy ¿Cómo? respondiendo? Y si No, te estoy te dando texto pregunté bíblico, otra vez y responde. ¿Quién responde, le dame. habló a Jesús cuando se estaba bautizando? El mismo Jesús, porque Jesús es Dios. Escúchame. Oye, él se ríe. ¿Cómo ¿Y quién inferencia? es ¿Cómo el verbo? inferencia? Miren, ¿Y ay, quién es el verbo señores, de Dios? ¿Quién es la palabra señores. de Dios? Miren, Jesús le Charlie, habló a vamos a dejar Jesús el otro. entonces. Edwin, que hable un rato. ¿Acaso Dios tiene la Edwin, hable. palabra, Juan? Jesús le Jesucristo habló la a Jesús. membra. Jesucristo la Espere, membra. David. Jesús le Edwin, habló a hable. Jesús. Señores, Jesús le habló a Jesús. Mira, ustedes ni saben lo que es la Estoy membra. escuchando, Ustedes ni yo saben lo que yo le entiendo estoy muy bien lo que hablando. Eso Vamos es un ajeno. ratito. están escuchando, pero Sí. no están hablando Biblia, están inferenciando. Está haciendo una pregunta, ¿quién habló? O sea, el hermano está haciendo pregunta, Inferenciar, ¿quién es el que habló? inferenciar es una El regla padre habló a lógica. quién dijo. Inferenciar es una Está regla lógica de inferenciando, la lógica el informal. otro hermano está inferenciando y está Claro saltando. que hay que Tiene que responder lo que dice inferenciar. la palabra. Claro que hay que inferenciar. La inferencia lógica es una herramienta de la lógica informal El que problema con es ello cuando extraes tú una no conclusión. conoces hermenéutica, ahí donde tú sales de las escrituras. Y Pedro dice, si alguno hable conforme a la palabra, dice, no dice, sálgate de otro lado. Yo sé que la escritura es útil para enseñar, hay mucha parte, pero no puedes hablar un tema por otro tema. Si tú te centras en un tema, tienes que responder lo que dice. Amigo, ¿qué es Si tú vas a inferenciar? hablar una cosa,
¿Qué es inferenciar? Inferenciar es el otro hermano, tú le estás haciendo la pregunta, Eso ¿qué no le es está inferenciar. respondiendo? Eso no es inferenciar. No, no, escúchame, Eso no es déjame inferenciar. con diferenciar es decir una cosa que no es, una cosa que no es algo. No, no, estás loco. No, eso no es inferenciar. Inferenciar es extraer una conclusión de una premisa lógica hecha a base de un Por silogismo. eso, o sea, mira, No, 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 escúchame, para no, nada, para déjame nada. Estás entender, loco, déjame amigo. explicar. Cuando yo, por ejemplo, te hablo de salvación, un ejemplo, ¿no? Algo práctico. Y tú me hablas otra cosa que no es de salvación, estás inferenciando, estás No, saliéndote señor, del tema, estás no. saliéndote del tema. No, eso no es inferenciar. Señor, inferenciar es una herramienta de la lógica informal. ¿Qué está diciendo usted? A ver, ponga en su pantalla en graya y busca aquí la definición de inferencia lógica, por favor. No, lo que yo estoy entendiendo es, por ejemplo, la pregunta fue simple. Al hermano le preguntaron, cuando Jesús está en el bautismo, ¿quién habló? O sea, Jesús, ¿quién le habló? Y el otro está hablando una cosa que no es. Eso yo lo llamo inferenciar. O sea, te Bueno, está eso, si saliéndote usted del le llama tema. así, porque le da la gana es su problema, pero eso no es la Mira, definición de diferenciar. Miguel, mira lo que yo te quiero explicar, Miguel. Yo no quiero discutir contigo porque uno No, no no, gana no, nada amigo, discutiendo. Mira, amigo, dale, está Pero bien. tú tienes que aprender a escuchar, Miguel. Amigo, tú tienes que Me aprender a no bajaron mandar por a tu callar a la culpa, gente, oye. ¿ok? Primero, a ver, primero, ¿Por qué yo te mandé a callar, Miguel? quítate Porque la tú me hiciste viga, una pregunta y ni quítate siquiera me la... dejas contestarte. Claro, ¿sabes por qué? Porque primero Pero cierra tu micrófono. respondes con Aprende a preguntas y no escuchar. con respuestas. A ver, primero quítate la viga del ojo, quítate antes de ver mi rama, ¿ok? Yo Aprende no a te que no estoy tienes viendo que mandar a yo no callar te a la estoy viendo gente. ninguna rama, yo no te Aprende, estoy juzgando, yo estoy ap- atacando tu doctrina. aprende, Tu doctrina, por porque tú favor, dices que hay hermano un Dios mío, hijo. Y la Biblia no dice por, que hay un Dios hijo. La por Biblia dice favor, que hay un Dios amigo mío, padre. aprende Hable literal a que no conforme a debes las mandar a escrituras, callar a tus mentiroso. hermanos, Usted es ¿ok? un mentiroso. La De Biblia ahora dice que manda a callar mentiroso. al que hable Sí, sí, mentira. sí, sí, dame, Usted es soy un mentiroso. mentiroso, ¿A sí, dónde sí, la sí. Biblia dice que hay un Dios hijo? ¿Dónde lo dice? Muéstramelo. Y Jesús no es hijo de Muéstramelo. Dios, Jesús no es hijo del Padre. Pero ¿dónde dice que hay un Dios hijo? La Biblia dice que el hijo, escúchame, Dios mío en Primera de santo, Corintios, escúchame, en Primera de Corintios Dios mío 28, santo, qué escúchame, increíble. aprende. En Primera de Corintios 28 dice que el hijo le entregará todas las cosas a su padre. Entonces, cuando el hijo le entregue todas las cosas a su padre, ¿cómo reinará el hijo? Si la Biblia me dice que el Y hijo cambia tendrá de un dominio. pregunta. Amigo, Escucha, a por ver, ahí no me dejas hablar, tú pero a ver, viste. porque haces dos Pero tú viste por qué, preguntas. yo me Haces dos. molesto. A Pero ver, a ver. bájalo, Ah, mira. bájalo. Anfitrión, bájalo, Miguel. Es la única forma en la que puede salirse. Es la única forma en la que Bájalo, puede bájalo. Él hacer. no deja hablar a nadie. Bájalo, Miguel, Porque bájalo, ordena muchacho. tu mente, ordena tu mente. Si la Biblia te Pero qué habla de mente un vas a hablar. padre, Mira, yo quiero hablar. Es más, Miguel, cállate la boca. Yo quiero hablar con Goyo. Yo estaba hablando con miren el Goyo y tú cristiano, viniste. ya está, no te sientas ofendido, no te Es que. sientas ofendido. No, no. Y mira cómo se queda el anfitrión, como una niña también, porque él ni siquiera lo manda a callar. Porque es divertido cómo te ofendes siendo cristiano. No, no, yo me voy a quedar callado. Ya yo veo que ustedes son incrédulos. Ustedes no quieren escuchar la Ahora verdad. somos incrédulos. Sí, sí, y Jesús le habló a Jesús, amigo. Jesús en los cielos, en No, las nubes, y la le Biblia, dice a y la Biblia Jesús, en Juan 3:13 no le dijo, el mismo Jesucristo le estando en la dice, tierra no le dijo a le dice a Nicodemo, Jesús, nadie sí, subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre que está en el cielo? Estando aquí en la Jesús. tierra. ¿Y quién es el Entonces, anciano de días? ¿Y quién Jesús es el estando en anciano la de días? tierra, Jesús estando en la tierra, él ¿Y dijo que quién es estaba el en el anciano de cielo. días? ¿Y quién es el Jesús anciano de estando en la días? tierra. ¿Y quién es el anciano de días? Jesucristo. Dios mío. Y Jesús, Dios, lee Daniel 7. Vamos a leer Daniel. Ven, yo te lo voy a mostrar, que yo sí conozco la Biblia. Mira, yo te voy a hablar con la Biblia. Yo te voy a prender la cámara ahora, mira. Yo conozco la Biblia. Yo estudié para eso, mijo. Tú no me puedes hablar de la Biblia porque yo estudié catología, yo estudié todo eso. No me hables de eso. No, si No tú me crees que hables de Jesús le eso. habló a Jesús, está bien. No, No, es que es tu escúchame. asunto. Es que cuando Jesús está en carne, cuando Jesús se manifestó en la carne, la Biblia Jesús le habló dice, a solo escúchame, para ver la si te Biblia entendí, dice por que favor. Solo quiero entender, él no en serio. estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por Sí, qué? Porque sí, eres Dios sí. sobre todas las cosas. Yo estoy de Romanos acuerdo. 9:5 Estoy dice, de acuerdo. ¿de quiénes son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios ¿Cuál sobre es todas las Dios sobre cosas. todo? Sí, yo Entonces, si también Jesucristo estoy es de Dios sobre acuerdo. todas las cosas y hay un solo Dios Padre, ¿qué tú quieres que yo te diga?
tú estás hablando mentira porque la Biblia no dice que hay un Dios Amigo, hijo. eso dice la Trinidad. Primera de Juan 5, oye, Eso dice primera de la Juan 5, Trinidad. 20. Eso dice la Escúchame, aprende a Trinidad. escuchar, aprende a escuchar. Primera de Aprende a no Juan 5, callar a la 20. gente para que te Pero, escuche. pero yo te mando a callar porque tú no me hablas Biblia. Mira, la gente te está escuchando. Mira, yo hay 8 gente ahí y aquí arriba hay muchas. Y te están escuchando que tú solamente estás hablando porquería y no estás hablando Biblia. Dame Biblia, Sí, dame y Biblia. hablo Ay, que Jesús mira, le habló a Jesús. la Biblia Ajá. dice que hablen conforme a la palabra. Háblenme conforme a la palabra y Sí, yo y en me la palabra tranquilizo. Jesús donde Yo mandó a estoy, yo callar. estoy alterado porque tú solamente te estás quejando y Estás no me das alterado porque Biblia. te ofendiste. Hable Biblia. A mí Estás háblame alterado Biblia. porque te ofendiste. No, yo no me ofendí, yo no estoy ofendido contigo. Yo solamente me altero porque tú no me dejas hablar. Por eso que yo me altero. No Si te no, dejo hablar porque no pones en orden tu mente. pregúntale al anfitrión si yo estaba así antes de tu llegar. Yo estaba tranquilito hablando con él y Claro, dándole porque te todo, ¿vale? alteraste. Y él lo Sí, estaba porque viendo. tú agregaste que el Padre era Jesús, el texto no lo Sí, dice, que el texto no lo el dice. Salvador es el Padre y Jesús Dios lo ordenó como Salvador Ok, yo te voy a hacer una pregunta. Solo y Te, que, Señor. solo, te solo di que, el texto. Yarlin, Tú me dijiste a yo, mí, ¿quién es yo estoy, ese que yo estoy de envía? acuerdo contigo. O sea, no me malinterpretes, hermano. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, en el sentido, o sea, Yo no estoy crees de que, acuerdo con... no me Oye, yo veas estoy de como, acuerdo con todo el mundo, menos pero, contigo. a ver, hermano, eres mi hermano, tranquilo, No, ¿cómo no, que yo soy tu hermano uy, Dios mentiroso? mío, Yo soy hermano tuyo, ¿no? bebé, ahora me Ustedes, va a mandar al diablo, miren, no, me va a mandar al yo no te voy diablo, a, no, mírenme, yo solamente te estoy diciendo que tú no eres hermano mío porque usted no es hijo de Jesús. Usted no considera a Jesús miren, su y tú no padre. amas a tus Y la enemigos, Biblia Harlem, dice, tú no escúcheme, amas a la tus Biblia dice, enemigos, Harlem. escúcheme, la Biblia dice en Lucas 13:25 Él manda a que el callar a padre sus de enemigos. familia, ajá, pero si tú no me dejas hablar, ¿cómo tú vas a entender si tú no me dejas Porque hablar? tú hablas de Así no se Jesús, puede. predicas de No, Jesús, yo voy a actúa cerrar. conforme a Él, ¿no? Miguel, sigue hablando ahí que yo te voy a escuchar. Cuando tú me quieres escuchar a mí, tú vas a cerrar tu micrófono y yo voy a hablar. Ok. Solo te digo, Harley, no estoy en contra tuya. Literal, el minuto que hablaste se fundamenta el dogma de la Trinidad. Solo que en la Trinidad hay distinción de personas. O sea, literal, ¿no? Tú Yo sabías que la también estoy de Trinidad la acuerdo inventó la con... Iglesia Católica. Tú yo sabías que estoy, la Trinidad la yo, inventó la Iglesia Católica. yo estoy de acuerdo Lo con dice la Romanos Biblia. 9:5 también, o La sea... Iglesia católica no es la Biblia. eh, ¿Sabías que eh, la Reina Valera también fue escrita por los católicos? ¿Tú yo no estoy sabías hablando todo de la eso? Reina Pero igual el Valera, yo no estoy texto hablando tiene de la cercanía a Reina... lo que dice la original. Verá Juan 5:7, el texto original que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso es un texto añadido. La Biblia dice en el texto original, ¿Quién lo porque dice? tres son los que dan ¿Tú? testimonio, el agua, la sangre y el ¿Quién lo dice? Espíritu. Y ¿Quién estos lo tres dice? La concuerdan. tierra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y quién es el Deme, agua y la sangre? deme ¿A en quién Biblia, porque corresponde? Jesucristo es el agua que limpia y también es el fuego que ¿Y la purifica. sangre quién es? La sangre es el mismo, que Tú limpia, la sabías que, sangre del Cordero. escuchen esto. Tú sabías que en el siglo I las interpretaciones de la iglesia primitiva asociaban ese verso ya a la tradición desde el siglo I con el Espíritu, el Padre y el Hijo. ¿Tú sabías Ok, eso? ok, ¿de quién es el Espíritu Santo para ti? Amigo, ¿escuchaste lo que te dije? No, pero yo te estoy haciendo una pregunta, tú me hiciste No es, o sea, no. Mira, te estoy Es que tú me literal estás hablando, te estoy es que tú me diciendo estás... que en el siglo I, en la tradición, yo ni siquiera soy católico, en la patrística, ya Pero literal, en la iglesia tú el primitiva, que cree en la se, Trinidad católica. literal en la iglesia primitiva se asociaba en el siglo I que había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo relacionado con ese verso. Por ejemplo, Mateo 28:19 también se menciona eso. Desde el siglo I ya se asociaba a a distinción de personas en base a esos versos. Pero déjame hablar, por favor, porque yo quiero que la gente comprenda lo que la Biblia dice. Déjame decirle algo a ellos, no a ti ya, a ellos, déjame decirle algo. Bueno, está bien, ya. Una disculpa, hermano. Mi intención no es Mira, ofenderte. en primera de Juan, Amigo, yo quiero que haga, yo quiero que lo lea. me bajo, Harling, para que hables, hermano. Mi Sí, intención no sí, es ofenderte. sí, No yo es, te voy a no es, agradecer, tampoco es que, mucho porque tú no me dejas ta- hablar. tampoco es que te molestes conmigo, amigo. O sea, que No, Dios te bendiga ya yo mucho me y que molesté, pero me estoy y tranquilizando, gracias. está bien. O sea, que Dios te bendiga mucho, hermano, y cuídate, No, hermano. O sea, igualmente a ti, varón, tranquilo, sí. También a ti, anfitrión, a todos los que están aquí, escuchando. que Dios les bendiga. Hasta luego, Amén. que los Diga. amigos.
¿Puedo hablar? ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Miren, la Biblia es un libro que de alguna manera ha sido estudiada, investigada en todos los contextos. La Biblia es un libro canónico con prueba arqueológica, con prueba teológica, también tema geográfico. Todo eso ha tenido confirmación en la Escritura. Hermano, ¿qué hablas? Aquí está. Y la Escritura revela principalmente una verdad para la salvación. Primero, el apóstol cuando habla de la palabra de fe que nos salva, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese en esto. Primero, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y eso lo hace a modo del Señor, así como también David llamó el Señor a mi Señor. Está hablando del Señor Jehová, está hablando de Yahweh. Entonces, Jesús es el Señor, no un Señor con minúscula. Está hablando de uno especial, el Curios, que está por encima de todo. Y después dice, y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. O sea, la deidad de Cristo se revela en la Escritura y de muchas maneras, incluso en el Antiguo Testamento, cuando usted va a Isaías 48, si usted lee el pedazo del contexto del 12 al 17, usted se va a dar cuenta que Jehová está hablando de Jehová y de su espíritu. Por lo tanto, hay una interacción en muchos versículos donde revela, ¿cierto?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el Hijo siempre ha sido Dios. No es que primero Dios se reveló como Padre, luego como Hijo y ahora como Espíritu Santo. No, los tres participan en la creación, los tres participan en la redención del hombre y los tres participan también ahora y dan testimonio en el cielo. No, eso Son es uno. mentira. Eso es una verdad revelada, no es que sea mentira, no porque la Biblia no diga que no existe la palabra Trinidad, es porque eso no es una No, revelación, no es algo que revela la entonces si yo Biblia. te hago la Es lo pregunta mismo cuando que yo Jehová diría, dice, déjame hablar, después te doy el tiempo. Es lo mismo que yo diría, porque no existe la palabra unicidad en la Biblia, entonces no existe la unicidad. No existen esas palabras, son términos que lo que es para reducir un concepto, ¿cierto? Un concepto es para reducir lo que significa la deidad en tres personas. Solamente es una palabra una para herejía. reducir, ¿cierto? Para reducir lo que la misma Biblia revela en cuanto a la pluralidad de Dios desde el principio. En varias oportunidades Dios se revela en plural y eso es una realidad. Yo te voy a hacer una pregunta, ya que tú dijiste que tres estaban en el principio. Cuando Jehová dice el Padre, porque Deuteronomio 32, versículo 6, dice, así pagáis a Jehová, pueblo ignorante, no es él tu Padre que te creó, que te hizo y te ¿Sí? estableció. Entonces, si Jehová es tu Padre que te creó, porque Padre significa creador, y Jesucristo, ¿Sí? en él fueron creadas todas las cosas, él es el Padre por creación, Hijo por Sí, redención. correcto. Porque la Biblia dice que el Padre, hablando de muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los Sí, profetas, ahora nos ha hablado a través de hijos. ¿Por qué? Porque él, siendo el Espíritu, la Biblia dice, este es el anticristo, el que niega que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué lo dice? Porque él es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Y tú lo acabas de decir bien, cuando tú dijiste que solo hay un Señor. Y la Biblia también dice que fue crucificado el Señor de la gloria. Efesios 4:6 dice, porque hay un Señor, una fe y un bautismo. Tú no ya, me pero no puedes hay decir a mí unicidad, que no hay existe dos la señores unicidad. diferentes. Y eso lo Tú no me descarta la puedes Biblia decir, desde el principio. Esa es tú no una me mentira, puedes una decir a falacia mí tuya. que el Señor que se No, casa con... eso no lo dice la Biblia. La Escucha, Biblia revela que hay pluralidad en Dios. El mismo Dios se hace no. llamar en plural a sí mismo cuando dice, ¿Cómo hagamos se al llama el hombre a nuestra Padre de imagen y a Jesús? nuestra ¿Cómo se semejanza. llama el Padre de Dice la Jesús? Ya que Escritura que dice. solamente Dios creó al hombre. No estuvo participando ni ángeles, ni ninguna cosa creada participó en la creación Él del dijo que hombre. él la creó con, Solamente él dijo que él Jehová. la Y creó él con su dijo, mano. hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. También en el versículo de Génesis, también donde habla de que cuando Dios Pero Jehová pero confundió las cuánta lenguas, él semejanza dijo, tiene Dios. vayamos y confundamos. Él no dijo, yo iré
confundiré, yo voy a ir y confundiré. Él dijo, vamos a ir y confundamos, ¿cierto? Las lenguas, ¿cierto? Porque Dios estaba viendo que el hombre está atreviéndose a sobrepasar, Dios el ¿cierto? Padre Y Dios miró necesitaba al hombre. de dos dioses más para poder hacer algo. Es que no tiene que ver con más dioses, sino que Es que en Dios escúchame, la existe Biblia una dice, yo soy pluralidad. solo, el Eso mismo tú no Jehová lo te puedes lo aceptar por dice. tu incredulidad, no es por el No, entendimiento, eso no se puede es que yo te entender, estoy se hablando tiene con la que Biblia, creer, mira. porque la Biblia revela eso y eso tú tienes que aceptarlo. El No, problema es es que la que Biblia están no está ustedes, los revelando universitarios, que eso. ustedes no aceptan esa revelación, no aceptan esa verdad, porque ustedes miran, entienden naturalmente. A ustedes no se les ha sido alumbrado esta revelación. No es que de Dios sea tres, Dios sea cuatro, nada que Buenas ver. Es que noches. lo que pasa es que Dios mismo se Ok, revela, en sí mismo se revela pero, en tres personas y a Él le plació Buenas así. noches. Él es Dios y Jesucristo es Dios porque es de una misma sustancia, pero que esas de una misma personas no son esencia. diferentes. Esas personas no son diferentes porque la Biblia dice que Dios no es persona, Dios es espíritu. Y entonces, ¿cómo Dios se Ay, por coinonia favor, o el Espíritu cómo Porque es la Dios se Biblia, revela pero y yo estoy habla y diciendo que habla de la otra Biblia persona y dice, dice, la Biblia vayamos y dice, confundamos? ¿Cómo entonces el Señor puede hablarse a sí mismo? ¿Está loco Dios entonces? Buenas noches. escúchame. Buenas Entonces, noches. pues Dios está loco cuando él dijo que él es solo. Cuando Jehová dice, yo soy Ya, ¿qué solo, dice la que Escritura lo cuando tiene, la oye, Biblia revela la que lo salvación? Dice que tiene de tal manera solo. amó Dios al mundo que ha dado a No, su Hijo oye, como unigénito, que dice que para que Jehová, todo aquel que en él cree no se pues pierda, Jehová es mas un tenga vida loco. eterna. El Señor, el Jehová es Señor un loco. Jehová es un Jesús es loco. el Hijo y es Dios. Eso no es Buenas noches. contradictorio porque la Ese, Biblia Ah, dice que dejemos es hablar Hola. a... ese Dejemos Hola. hablar Ese el Jehová tema. que tú tienes un loco. Ese, Qué espectáculo más deprimente. ¿Por qué quieren imponerse uno al otro su forma de creer y no razonan con porque son paciencia? falsos profetas, hermano. Por sus frutos los conocerás y ellos paran peleando. Por eso, sean cristianos o pastores, dan vergüenza. Donde Dios mora en hay, Sion, no mora en cualquier lugar. donde hay ay, esta gente convicción no y sabe. Paz, envidia, ahí amor, no está Dios, es toda obra perversa la que se lógico, ve ahí. ¿Sí o no? Yo le puedo hacer una pregunta. lógicamente. Mira, ya, mira, para estarnos dejando de quejar ya, vamos a hacer una pregunta cada Ustedes paran uno contendiendo. conforme a la Biblia y ya. No hay que discutir. Ay, señor, usted para contendiendo igual que el señor Giovanni. Son un par de locos igual, ¿no? A No, las finales, si escúchame. ustedes fueran de No, no es Cristo, contender. nunca hablarían Porque Cristo peleando. contendía con los fariseos. No es Cristo iba al contender. templo. Escúchame, Cristo iba al Señor, templo aquí y en cuando la se China hablaba con ese es Cristo, pelear. Y escúchame. Jesús no llevaba el No, 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 evangelio no. así. Cuando Cristo se le paraban los Mejor no fariseos, hablen de Jesús Cristo, porque Jesús les queda muy grande en su boca. si tú supieras que Pablo tenía un temperamento peor que yo, Pablo hablaba más duro que yo y No me exhortaba a la digas. gente, peor que ¿Acaso yo. la gente que pelea irá al reino de los cielos? ¿No dice Dios ama a tu prójimo como a ti mismo? Pero ¿quién está peleando? ¿Quién está peleando? Yo estoy matando a alguien. Ah, para ustedes no es pelear, para ustedes es algo normal. No, Por eso ustedes no son de Dios. es que yo ustedes son solamente, más es que yo hipócritas solamente estoy todavía. hablando duro, yo no le estoy ofendiendo ni siquiera, yo solamente estoy hablando duro. Sí, claro. Yo le he ofendido. Todos acá Carlín, son te hombres. puse una pregunta. Buenas noches. Yo solamente le dije mentiroso y yo no lo estoy ofendiendo porque él es un mentiroso. Él no acepta que Jesús es espíritu. Carlín, te puedo hacer una pregunta. Y ¿Me yo te aceptas hago una una. pregunta, Carlín? Y tú me Una tienes que pregunta. aceptar una para atrás. Y tú me tienes que aceptar una para Acá atrás. está, güey. Hable El mientras... que me Está haga, bien, el que me pero haga, el con que me haga amor, con pregunta, amor. tiene que saber que yo le voy a hacer una para atrás. Yo te pregunto, tú buscas la verdad. Claro, el espíritu. Y si yo te muestro con gramática la verdad, ¿lo aceptas? Si es con la Biblia, sí, la Biblia dice Señor que habla David, te conforme a la pregunto una Escritura cosa. ¿Dónde mora Dios en los últimos días? en ¿Dónde nosotros. mora Dios? ¿Cuál es su habitación? En nosotros, porque nosotros En somos nosotros. templo, No dice la conoce Biblia. de Biblia, señores. Eso es Primera de falso. Pedro, Dios no mora en cualquier escúchame, lugar. Primera de Pedro 11 dice que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y el Espíritu de Cristo es el mismo Cristo. Juan 14:16, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo él vino? En forma de espíritu. Señor Jarlín, entonces le hago una pregunta a usted con la misma Biblia que usted sostiene, con todo respeto. Si es cierto esto, ¿dónde moran los 144,000? Aquellos que serán redimidos y aparecen en los últimos días. No, eso Aquellos fueron- que serán eso transformados fueron en una redimidos, eso brisa fueron de ojos. redimidos. Mira, ya yo veo que tú ¿Dónde no conoces de la moran, Biblia. Señor?
Mira, ya ¿Dónde yo- moran según pero Apocalipsis yo te voy a 14? contestar, déjame contestarte si tú me haces la pregunta, por favor. ¿Dónde? La Biblia Si dice, Dios dijo que todos son criaturas, no son hijos de Dios. Todos no son hijos de Dios, Señor. entonces, Dios mora en Sión y eso cualquier teólogo lo sabe. no, Dios no mora en Sion. La Biblia dice que Dios morará en Sion. Escucharon. Solamente el diablo niega donde envió mora Dios. Apocalipsis 14, versículo 1 dice que Dios, el Cordero inmolado desde un principio, mora en Sión junto a los 144,000, aquellos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pobre a Sion. Sion. Pero Usted no conoce Sión, Ve a señor. Sion, tú sabes lo que es Sion. Ve a Sion. Es raro, Sí, porque sabemos Apocalipsis que es habla Sion. del futuro, no del pasado ni del presente. Entonces, señor David, usted no estará ni siquiera en el futuro, porque en ese futuro moran los 144,000. Por eso la Biblia es clara en Hebreos Usted está capítulo mintiendo. 12, son los versículo Habla del 22. Harlin tiene presente, Está razón. escrito que Dios mora en Sión. Harlin, ¿Tú sabías- primera de tú sabías que Corintios, cuando Jesús Harlin tiene resucitó, razón. Miguel? Harlin tiene razón. Primera de Corintios 3:16. El Espíritu de Dios mora en nosotros porque somos templo de Dios. Tú ni siquiera eres claro. templo, Como señor. primera de Corintios Dios mora por 3, No eres 16 iglesia, eso es al falso. 18. Falso. Primera Que no En somos Apocalipsis, iglesia. en el cielo están los Harlin, 144,000. Harlin tiene Están razón. los Porque la redimidos. Biblia dice, Ahí mora hermanos, Dios, ahí en mora Primera Jesús. de Corintios, Ahí no dice que capítulo mora en 10, Jerusalén. versículo 16, somos iglesia y templo de Dios solamente al celebrar su cuerpo y su sangre a través de la Pascua del nuevo pacto. Solamente, ¿Ustedes han celebrado miren cómo para que añade sean la iglesia de palabra. Dios? ¿Dónde dice No, señor, solamente? Oye, no se haga mira, ilusiones, ¿dónde dice señor. solamente? Mira, yo no sé Harlin quién fue que tiene te dio esta razón. revelación a ti, porque tú lo que No estás hablando- conocen de Exactamente, Biblia, Harlin. señores, y Mira, niegan Los que Dios mora muertos en redimidos en Sion. el cielo celebran En Pascua y se Salmo comen la 132, versículo revelación. 13. La Biblia Dice dice que Dios Dios mora es en Sion. omnipresente. Sion es la habitación Pero de Dios. Sion es donde se Mira, festeja la Y no fiesta. no somos le envía templos de bendición Dios. y vida eterna y da Mira lo que salvación dice a sus Harlin, tiene razón, sacerdotes. Harlin. Pero aquellos que contienden contra Harlin, Sion, Dios mira dice de cómo niega la Biblia. confusión. Mira cómo dice Sion que no no hay somos templo sacerdote, de Pedro no Dios fue y que por ende sacerdote, Dios Pablo no no mora fue en sacerdote. nosotros. Existen ninguno fue profetas en negando los últimos Primera de tiempos que salen de Corintios Sion, 3:16 Señor. al Tampoco, 18. los profetas fueron Está atacados. Está negando la Biblia, por eso La de ustedes entran Jesús en dijo que los contienda y profetas celos fueron de hasta Juan. Judeas, Los porque apóstoles ustedes fueron no son de 12. No hay más. Sion. Anfitrión, pon- Ustedes pon- no pon- pertenecen No a somos, Sion. no somos templo de predicas- Ustedes Dios. son dice. guarida del diablo. disculpa. Cada uno de ustedes son guarida del diablo. Tú, Niega lo que dice la Biblia. Dios mora en Sion, no en Estás cualquiera. negando Primera de Corintios. Sí, después explicamos. Saca revelación que ya está insultando ya. Se llenó de odio. Sí. Ja, Hable, no Miguel. reconoce el diablo de dónde viene, ¿no? Mira, tú no sabes lo que dice la Biblia. Yo te puedo dar clase a ti, muchas clases que te puedo dar yo de Dios. Porque yo sí Corintios conozco. 12, el Espíritu también da evidencia que somos iglesia. El Espíritu Mira, Santo cuando mira, se mira, yo no manifiesta. yo no tengo la Biblia, mira, y yo te voy a dar todos los textos que hablan sobre el Espíritu. Romanos 8:2 habla Aquí se sobre el bajó. Espíritu de Cristo, la cual es el mismo Espíritu, porque la Biblia dice que un mismo Espíritu hace todas las cosas. Y Él es Dios, Mira, pues, obvio que es el mismo Espíritu. y la Biblia O sea, dice Santo, el Espíritu del Hijo es el mismo En Espíritu del Ezequiel Padre. 36, Pero eso no versículos 26 y significa que sea 27. la misma persona. Tú lo puedes leer, anfitrión, Ezequiel 36, 26 y 27, para que ellos vayan aprendiendo, porque les voy a dar clases sin Biblia, porque yo no tengo Biblia, mira. Ya conozco, tú no das clase porque ya he escuchado tu doctrina más de 1000 veces. La conozco. Escúchame. Tú no vienes a dar escúchame, clase, tú no porque a mí vienes me a dicen- enseñar aquí. Tú vienes a repetir No solamente- tu No. argumento modalista nomás. Pero mira, ustedes se están quejando y no me dan Biblia, y entonces yo, que soy el único que le estoy dando Biblia, a mí me están juzgando. Yo no entiendo cómo es la cosa. Yo soy el único que está dando mucha Biblia y a mí No, me tú están juzgando. interpretas No, el que tú eres versículo, no es mentiroso. que tú estés citando Porque yo soy Biblia un mentiroso, para te estoy mostrando confirmar lo que la tu Biblia está argumento. diciendo. Tu Yo te estoy argumento es mostrando que confirmado Jesucristo es por el tu Espíritu. interpretación, no por lo que la Biblia revela. Eso Ok, no es pero revelación, eso es modalismo. Ezequiel 36, 26, Eso se llama 27. Dice modalismo. Jehová que él No es derramaría su revelación de la espíritu. Escritura, no es revelación de lo que enseña la Escritura acerca de la deidad. Sí, Pero sí, que yo te puedo Harlin mira, tiene mira, razón. mira de cuál tema yo te puedo hablar. Yo te puedo hablar del Ponme tema de grande, María, por que favor, lo conozco. anfitrión. El Puedes tema de la ponerme grande. cosecha, de la siembra.
Yo te puedo hablar del tema de todo, de cuando el campo se trilla con la bestia. Yo te puedo hablar de todos esos temas, te puedo hablar yo, porque yo conozco todos esos temas. Y tú no me puedes decir a mí, Y estamos a hablando venir de a la mí a deidad. decirme, Sí, los escúchame. testigos de Jehová, los sabatistas, No, saben de todos esos es que yo temas no soy apocalípticos y todo religioso. eso. Cualquiera se Yo no aprende de soy eso y religioso. Yo no aprende de soy esas religioso. cosas. Yo Pero solamente cuando sigo a aquí Cristo estamos como mi hablando de único la líder y deidad, la salvador. Biblia revela claramente la pluralidad en Dios. Pero no que sean tres personas distintas. Yo he escuchado hasta los testigos de Jehová hablar de Apocalipsis, así que tú no hablas algo Pero que no es se que habla, Dios como dice, si tú es lo que hablaras Dios y dice, solamente tú. es que Dios, el Padre, dice que Él es solo y que no hay nadie, y que no hay dioses con Él, y que Él es Diga solo. que Tú no me así es puedes decir como a mí pasa que este con los testigos de Salvador que se hizo Jehová, hijo de hombre es Charlie. otro Salvador. Conversa Si con la los Biblia testigos en de Osea Jehová. 13:4 dice, no Ahí te conocerán vaya a pues a otro Dios ni a entender. otro Salvador, sino a mí mismo, Ahí dice ellos te Jehová. van a convencer que el Dios, el único Dios es el Padre y el Hijo no es Dios. O sea, ellos ahí estaría buena una discusión entre ustedes, pero la Biblia no avala ninguna de las dos doctrinas unicitarias, porque la doctrina bíblica y apostólica revela la deidad en tres personas. No es No que hay diga no hay Trinidad, no dos necesita posturas la Biblia unicitarias. decir Trinidad, Es que solamente eso es un concepto que cuando la se le Biblia dice aplica a esta revelación. Y no es pero el que cuando la catolicismo Biblia que dice enseñó eso, es la misma doctrina apostólica que enseña esta verdad progresivamente. No, Y no no es hay que dos tenga que posturas decir, unicitarias. obligar a los teólogos a que tienen que poner la palabra No Trinidad o hay dos tienen que, posturas eso tiene que unicitarias. estar en Hay la una Biblia para que sea postura verdad. No, es un unitaria concepto y solamente que se unicitaria. aplica. Está muy Así que ese confundido usted. argumento tuyo de querer decir que la Biblia no enseña tal cosa de la Trinidad, no enseña la palabra Trinidad con la palabra Trinidad exactamente literal, pero sí lo revela. Y eso es Sí, sí, doctrina sí, eso sí es apostólica, verdad. no es modalista, no es Eso sí es modalismo como verdad. tú lo Giovanni, quieres enseñar. Giovanni, mira, déjame hablar a mí ahora. Es que tú ni siquiera conoces lo que la Biblia dice. Mira, si yo te hago una pregunta a ti, si yo te hago una pregunta a ti, contéstame esta pregunta. ¿Qué se cumple en la cruz cuando Jesucristo dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani? ¿Qué se cumple? ¿Qué profecía se cumple del Antiguo Testamento? ¿Tú te sabes eso? El Salmo 22. El Salmo 22, pero yo creo que él ni lo sabía. Entonces, son muchas cosas que él no entiende. Mira, todas las escrituras se cumplen en Jesús. Ya léeme el versículo más que lo esté interpretando. Lee el versículo y él lo No, es que yo no te lo voy a leer porque yo te lo estoy dando para que tú lo leas tú. Tú eres que tienes que ir a ver lo que dice allá. Porque tú eres que tienes que testificar y saber lo que dice. Porque si tú me das un texto a mí, soy yo que lo tengo que buscar para yo leerlo y decir, ah, sí, es verdad lo que dice. Porque la Biblia dice que la suma de su palabra, Salmo 119, 160, que la suma de su palabra es la verdad. Y tú no le sumas, Y tú eso es lo que te solamente le falta a ti. restas. Tienes que Tú sumar, tú tienes que solamente sumar le lo que restas. revela Tú la no Biblia acerca de la deidad. Eso tienes es que lo que te sumar. falta La Biblia dice que precisamente. Jesucristo es Y Dios no sobre todas las interpretar un cosas. versículo y solamente poner como un versículo como para revelar tu modalismo Ok, mira unicitario. cómo la gente tiene dos señores. Mira qué pregunta ni más fácil y mira cómo se va a equivocar. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, dice, O sea, David Padre, miente. te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ese Ya. Señor del cielo y de la tierra es el mismo Señor que fue crucificado en la cruz. Vamos a ver si es verdad que tú tienes un solo Señor. Claro, porque la Biblia dice que por medio de Jesucristo Dios creó todas las cosas. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Él es Dios, es el creador directo, es la deidad. Ah, pues Claro. tú estás reconociendo que Jesucristo es tu Padre. No, Jesucristo es Padre por la Y, creación, pero Él no y es si el Padre de Jesucristo la no es tu deidad. Padre, Es y yo el te voy a hacer Padre de una la pregunta creación, obvio, para que tú veas, pero para que tú veas. no es el Padre en la deidad. En la deidad está el Padre como Dios. ¿Y Y qué? de hecho, el mismo Hijo, teniendo todo el poder, toda la gloria, y el Padre le pone al estrado de su Hijo a sus enemigos por estrado de sus pies, y después de cuando termine el reinado del Hijo y entregue todo lo que el Señor el Padre le dio al Hijo, después se lo devuelve y se lo entrega ¿Y al Dios cómo Padre. reinará? ¿Y Hay cómo una reinará ese Hijo? interacción, ¿Y hay cómo una reina? acción del Hijo con el Ahora, Padre, y el Giovanni, Hijo es ¿cómo tú Jesucristo. le El explicas a la Hijo gente es que el está Hijo ahí de Dios y es abajo? Jesucristo. No dice la Escritura, no revela en ninguna parte que Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Señor, es Dios.
Pero lee pero no Lucas es 3, el oye, Padre, yo te es estoy la dando deidad. Lucas 13:25, la cual dice que Jesucristo es el Padre y tú no lo quieres leer porque tú eres un mentiroso, tú eres un satánico. Si tú eres bíblico, tú dices, sí, déjame ir No, allá y yo tengo leerlo. tengo como Déjame ir allá y docenas leerlo, de mira. versículos bíblicos cuando el apóstol Pablo hace mención del Padre y del Hijo separados. No, no, no como que Escúchame. diciendo que el Hijo es el Padre. Dice, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Las salutaciones de Pablo dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo separa, Muchacho, el texto, lo separa. original, El el texto Padre envió al original. Hijo, no, el Hijo nos envió como Padre y se envió a sí mismo como Hijo. Si no, la Ok, Escritura tenía que yo te haber voy a hacer dicho, yo te voy a hacer la la Escritura pregunta. ¿Tú tenía no que haber sabes dicho, entonces? yo El voy, tío, me envío a mí mismo como Hijo para que todo aquel que cree en mí no se es que tú pierda, ni siquiera, mantenga es que vida tú ni eterna. siquiera Eso conoces, tenía que haber dicho ese versículo, pero dice, de tal manera amó Dios el Padre que ha enviado a su Hijo unigénito, único en su género, en la misma esencia y en la misma sustancia de Dios. Entonces, eso es lo que revela la Biblia. La Biblia no revela que solamente Jesucristo es el Padre. Usted está haciendo una manera modalista para hacer creer una doctrina que no existe. varón, pero si usted no me deja hablar Varón, y explicar, varón usted nunca va a llegar Jarlín, a la verdad. varón Jarlín, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? Y yo le puedo hacer una para atrás. No, claro, yo no quiero ir con un cuchillo en los dientes, por si acaso. Yo solamente quiero hacerte saber si a Porque ti te enseñaron yo no sé por en qué el habla. colegio, escúchame, deja hablar. ¿A ti te enseñaron la gramática en tercer grado de primaria? No, yo no estudié. ¿Y entonces cómo sabes leer los libros? Porque Dios me dio la inteligencia. Y tú no ves que yo me sé la Biblia, tú no ves que yo me sé la Biblia de memoria, que no uso Biblia. Yo no uso Biblia a mí. Yo todos los textos que te digo y te lo Ok, digo. Pero y te digo, entonces Jarlín, si Dios te enseñó a entender la Biblia, ¿por qué no te enseñó a entender la gramática? Pero mira, pero ¿de qué gramática tú me estás hablando? Si el Hijo es Es el que Padre, el mira, la Padre es el Hijo. gramática, para Juan entender una lectura, 10:30, tú tienes Juan que saber 10:30 gramática. dice, Juan 10:30 Déjame dice, yo y hablar, el pues, Padre, déjame hablar. Un ratito déjame hablar, para que puedas entenderme. no dice que sean, dice que son. Yo te voy a dar un poquito de clases de gramática para que me entiendas ya, para que entiendas la Trinidad. Mira, Es que yo he sido trinitario toda mi vida. ¿me Yo se tengo escucha o no me 4 escucha? años. ¿Quieres Yo aprender tengo o no 4 quieres años aprender? Tú puedes predicando saber mucho de Oye, Biblia, pero si yo tengo, tú no sabes la escúchame. gramática, no Yo vas a tengo entender la 4 años Trinidad. predicando la unicidad, 4 años, y el resto de mi vida para atrás era trinitario que yo era. Y el tema del marido en la Biblia me hizo derrumbar la Trinidad. El tema del marido dice en Deuteronomio 22:30 que el hijo no le puede tomar la esposa a su padre. Y el padre en el Antiguo Testamento era el esposo de Israel. ¿Y cómo es que el hijo ahora viene y se casa con el pueblo de Israel? Donde el hijo no le puede tomar la esposa al modalismo. padre. Entonces, Eso no es revelación del Espíritu, eso es modalismo, amigo. escúchame, la Trinidad lo que predica es fornicación. La Eso es Trinidad no dice. modalismo, eso la interpretación tuya, o sea, cuando tú Pero no me has dejado argumentáis, que te explique. no No has estáis dejado que te hablando explique la claramente. gramática. La gramática la creó Dios para entender lo que escribían sus profetas sobre él. Si tú no sabes gramática, no vas a entender la Biblia. Por ejemplo, mira, la gramática son oraciones que tú haces. Por ejemplo, en la gramática, en los personales, yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros. Ok, ya entendí. Escucha para que entiendas, para que aprendas. No te digo porque te quiero ganar. No, es No. para que tú Escucha, tengas conocimiento. Y ya está en yo ti sé que si tú me tú quieres hablar de agarras gramática, la pero Trinidad yo o no agarras la yo te Trinidad. apuesto a ti que yo sé más de gramática que tú. Te lo Y entonces, demuestro. ¿por qué eres unicitario? Porque la Biblia lo dice. O sea, la Biblia no dice que de la unicidad, no menciona la unicidad. Pero la Jesús Biblia dijo, dice el que hay Padre y yo Ok, uno somos. que hay un Escucha, solo ahí Dios. hay pluralidad. Él dijo, uno somos, Hay, somos hay uno. pluralidad, yo no lo niego. Pero en Dios no hay pluralidad de espíritu.
Porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu y hay un solo Espíritu, la cual es Cristo, el Hijo de Dios. Y Entonces, cuando si tú nosotros los consideras, trinitarios hemos pero si dicho tú que hay consideras tres que espíritus, Jesucristo es ¿cuándo hemos Espíritu, defendido eso lo que tú te estás diciendo? Nadie defiende eso. Nunca hemos enseñado tal cosa de que hay tres ok, espíritus. para ustedes es un solo Espíritu que Es hizo un todas solo las cosas. espíritu. Sí, pues hay un Padre, un Espíritu, ¿cierto? Un Por ejemplo, mediador entre Dios y cuando los Dios hombres, dice, Jesucristo Y hombre. de ese espíritu fue que salió el Hijo, de ese solo espíritu fue que provino el Hijo. Ah, pues yo no hay es Trinidad, que la entonces. Trinidad es como el sol. La Trinidad es como el sol es Como el uno, sol, pero ahora. del sol sale rayos, sale luz, pero ¿Tú sin sabes embargo qué? es uno solo. Así es la Trinidad. ¿Tú sabes quién es el sol? El sol de justicia que habla la Biblia. Jesucristo es el sol de justicia. Jesucristo es el abogado Yo estoy hablando que del abogado sol de ante el acá, ¿Sabe Padre. por del sol, qué del hay una planeta interacción Sol. en forma plural en Dios? ¿Por qué hay una interacción en Dios? ¿Por qué hay interacción en el Padre llamando al Hijo Mira, Dios? la ¿Tú eres gramática Dios? tumba la Porque, unicidad. porque, La porque gramática tumba la Digo, unicidad, la pero tú no destruye, la quieres destruye. dejar que yo te explique la gramática. Mm, sí. explícamelo. Yo voy a cerrar mi micrófono, explícame. La gramática tumba la unicidad. El que sabe de gramática lo va a entender. Y la gramática enseñan desde tercer grado de primaria en todos los colegios, en todos los países. Están ahí. ¿Le escuchamos? Sí, sí. Mire, la gramática Dios la creó para entender lo que escribían los profetas sobre Dios. Hasta Dios mismo lo usó. En Génesis, cuando hace al hombre, él dice, hagamos al hombre. Hagamos es plural. Hagamos, porque si hubiese sido Dios uno solo, hubiese dicho haré. Pero él dice hagamos. Yo, una persona. Tú, otra persona. Él, otra persona. Si tú te vas, cuando Jesús cuando se va al cielo, le dice a sus discípulos, ¿no? Mas yo rogaré, mira, yo rogaré al Padre y Él enviará a otro consolador. Ahí está hablando de tres personas separadas, no está hablando del mismo. Esas tres personas cumplen diferentes funciones, pero es la misma Ajá. deidad, es la misma esencia, Claro, y es la misma esencia de Dios. claro, así es. Es una Mira, misma sustancia, la una misma Trinidad, esencia. oye, la Trinidad es tan curiosa que el que creó la Trinidad tenía por profeta a un unicitario. ¿Ustedes no sabían eso? ¿Ustedes no sabían que el que creó la Trinidad tenía por profeta a un unicitario? Que predicaba solo a Jesús como su único Dios y Salvador. ¿Ustedes sabían eso? Y no fue saberlo porque eso fue mucho antes que saberlo. Ustedes ni saben eso porque es que ustedes se llevan de una cosa. Que Pero ustedes antes que la por Biblia eso, por eso te yo hable le digo a de que Dios ustedes, es uno, estudien, escúchame, antes que la estudien. Biblia te Ay, hable de pero- que Dios es uno, porque eso jamás lo hemos negado nosotros, de que Dios es No, uno, es que los pero trinitarios no negan que ese Dios es mismo uno. Dios te Pero que ellos revela anticipadamente que Él es plural. Eso es lo que tú tienes que entender, que aquí no hay una contradicción en decir, por ejemplo, que Dios es uno, porque hay una Trinidad, entonces Dios no es uno. Eso no es contradicción. Nosotros somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. En la deidad Claro. también se puede aplicar esta sabiduría. Por lo tanto, no es algo que es contradictorio a la revelación de la palabra. Eso es una realidad, es una verdad absoluta de la pluralidad en Dios. Y la Biblia te revela en forma progresiva esas personas. Es como Y tú y Cristo la tu revela. pareja. Tú y tu pareja, cuando te casas, haces una sola persona, pero sin No, es embargo que son tú no dos. puedes comparar, es que Igualitos. no. Tú no puedes comparar a Dios con Correcto, nosotros. Es que o sea, Dios no se sujeta. en Dios esencia, en no se sujeta verdad, al en espacio ni a poder, la en materia. Escúchame. deidad, son uno. Dios no se sujeta al Son espacio uno. ni a la materia. Dios es espíritu infinito que no habita entre
O sea, su espíritu habita entre nosotros, pero Obvio, él si Él es no te todopoderoso y sujeta, también él no te puede sujeta manifestarse y a revelarse como estar hijo. Te de expliqué la acuerdo con la gramática y aún materia. así no quieres entender. Mira, te he explicado la gramática para que ya tú Mira, estés claro. Sin le puedo embargo, te entender mi sigues punto de cerrando. vista. Le puedo explicar mi punto de vista sobre Y Jesús. que la gramática no es mentira, la gramática es la única verdad en una lectura. Mira, Jesucristo, Es la mira, única escúchame. verdad. Escúchame un minuto, además, un minuto, escúchame. Te Jesucristo escucho. es la menra de Dios, el verbo, la palabra, lo visible de Dios, lo que se puede ver. Por eso dice la Biblia en Colosenses 1:5. Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios creó es una imagen. Por eso la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una imagen desde el principio. Dios es espíritu indivisible que no se puede ver. Y lo primero que hizo fue una imagen, su cuerpo. Por eso dice la Biblia que lo que se ve fue hecho. Escúchame. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreo Escúchame. 10:5, Hebreo 10:5. Génesis Sacrificio y 15:6. ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando ahí? Te pregunto, Carlín. ¿Quién Jesús. está hablando? Jesús. Ya, listo, se murió el diablo, listo. No, escúchame. Escúchame. Si Isaías 43, versículo 10 dice Jehová, para que ustedes son mis testigos, para que me comprendáis y entendáis. Está Hablando bien, sobre Carlín, Carlín. Y yo Carlín, mismo está soy. bien, Carlín. Pero mira, ¿sabes Sí. qué es lo que pasa, Carlín? Por ejemplo, si tú lees el Juan mismo 1:1 que Jehová has dice leído, que él era el pero ungido. escucha, El mismo Jehová en Isaías escucha, hijo, 43 escucha. dice que él mismo era el ungido. Está bien, A está través bien. del Lo que hijo. tú dices, dice el texto, está bien, nadie lo Claro, que niega. Jehová Pero son tres, escucha, pues. Jehová está compuesto por tres seres y un Es solo que, Dios. es que yo no hablo fuera de las escrituras, yo son hablo lo tres que la seres, Biblia mi estimado David. Si hablamos de tres seres, hablamos de tres deidades. No son de tres tres seres, Dios. son tres personas Disculpa, y el único disculpa. Dios. Porque si tú dices, Es que, Claro. si tú mira, dices tres cada seres, persona, escúchame, si tú dices que José, son tres seres, eres No, mormón, tres entonces tú eres personas. politeísta. Estás hablando Claro, de tres claro. dioses. Sí, sí, disculpa, me equivoqué. Mira, escucha, mira, si nosotros leemos Juan 1:1, lo que dicen en el principio era el verbo, pero si leemos en el griego, que nos habla del teos y el teon, ¿quién vino? ¿Quién vino? ¿El teos o el teon? Según Juan 1:14, ¿quién vino? Ahí te vas a dar cuenta, ¿quién vino? la ¿Quién vino? verdad. Teos. Así tú me digas Romanos 9:5, 1 Timoteo 3:16, así cualquier texto donde tú te vayas, claramente tú vete al griego, Carlín, y tú mismo date Una, cuenta, mi estimado. una pregunta, Escúchame, escúchame, yo te voy a dejar hablar, pero Una escúchame. preguntita, yo te voy a dejar Tú hablar. no José, sabes una leer, preguntita. tú no sabes Una leer. preguntita. Quieres hablar con Allá, gramática allá y en él no sabe Génesis, leer. escúchame, allá en Génesis 15, versículo 4, dice que la menra se le apareció a Abraham. Y la menra es la palabra, el verbo. Yo no sé si tú sabes eso. Esa menra que se le apareció a Abraham dice que era el padre. ¿Acaso hay dos verbos? ¿Acaso hay dos palabras? Porque el mismo que habló desde los cielos en el bautismo es el mismo Jesús, porque Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. Cada vez que Dios ¿Cómo se habló habla, Jesús? O siempre sea, es Jesucristo. Jesús, ya mira, yo tengo una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, mira, tú dices que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto, Gerlín? Para hacerte la pregunta. Mira, es uno ya. Tú dices que son tres modos. Tú crees como el segundo siglo, prácticamente, ¿no? ¿Tú crees eso? ¿Tú ¿Cómo crees así? eso? Yo te pregunto, ¿no? Mira, por ejemplo, en Juan 14:16, cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Otro ¿Envía significa otro consolador? de ¿Es otra otro manera. o otro modo? Otra ¿Qué manera. palabra se de usa ahí? otra ma- En esa palabra Eh, otro, Carlín. Ese se usa en el diccionario Strong. Es La palabra halos. de La palabra de halos. otra manera o de otra parte. Listo, Algo mi así. estimado. Eso es lo que Pero pasa ¿cómo cuando vas a tú buscar? quieres. ¿Cómo vas a buscar en Strong? Escúchame. Strong solamente para el inglés. No, escúchame. No, El Strong escúchame, se usa, está bien, Lo que, yo Darlene, te está estoy bien. lo que yo te estoy diciendo es mentira. Sí, pero el Strong es para el idioma de inglés, la Biblia de inglés, y nosotros No, leemos la el Reina Valera, que es Strong, español. es los textos originales que te enseña. El diccionario Pero Strong te David, enseña. El escúchame, Strong lo mira, creó un déjame americano, hablar, muchacho. Pero es un déjame hablar. diccionario. Pero David, si no conoces esa parte, bueno, él está diciendo de otro. Ahí no se usa la palabra ayos, ahí se usa la palabra alos,
que hace referencia a otro, de la misma esencia y de la misma naturaleza. No se usa la palabra ayos, Carlín. No, está diciendo mentira, José. Mira. Prende mi pantalla, mentira. mira, vamos a prender mi pantalla y te voy a mostrar el diccionario. Te voy a mostrar Muéstralo, el diccionario. muéstralo. Está Mira, diciendo y vamos mentira. a ver quién va a Dice quedar de mal. otra parte o de otra manera, pero no dice que Ya, sea mira. otro diferente. Eso es mentira. Mira. Eso usted está hablando Mira. mentira. Le Dice póngase. otro. Tú has dicho que dice otro de otra manera. De Tú has otra dicho otro manera, que viene, porque él mismo dijo, vendré a vosotros, viene de otra manera, dicho de no otra que sea manera. otro diferente que viene. Espera, dame un minuto, lo voy a buscar. Acá tengo el diccionario. Eso Porque entonces, de los entonces, tú me mismo, vas a confirmar, entonces, si tú dices que es otro diferente, entonces tú me vas a decir a mí que es otro espíritu que viene, la cual no es del No Padre. dice porque- otro de otra manera, mi estimado Jarlín, como tú lo estás diciendo. No dice de otra manera. Pero Ahí ponlo no en la se usa la cámara, palabra ayos, ponlo en se la usa la cámara palabra ayos. para que la gente vea que yo no estoy hablando mentiras. Ponlo en Exacto, la lo voy a cámara. aprender, mi estimado. Sí, préndelo, el Lo voy a diccionario. aprender, tranquilo, tranquilo. Sí. Y vamos a ver quién va a quedar mala. Y espero que te No, des no. cuenta. Tú mismo te vas a dar cuenta. A ver si es de otro. Yo lo tengo, mi estimado, tranquilo, ahí está el diccionario, tranquilo. Ahí está, para que no digas que estoy diccionario básico, ahí está. Léelo, para ver si es verdad que es otro de otra especie. Escucha, mi estimado, ahí está. ¿Qué dice? Mira, la palabra alos, otro. No se usa la palabra ayos, que está acá, de otra manera. Eso es lo que, esa es la palabra que se usa en Juan 14:16. Mi estimado, por lo tanto, tú estás refutado. Ahí está. Alos y ayos. Es la diferencia. Otro. Léelo, mi Entonces, estimado. Escúchame. Pero ahí está. Ese- ¿Me ese crees o otro. no le crees? ¿Pero me crees o no me crees? Escúchame. Mira, Mira, esa ese es la muchacho palabra. viviendo, Esa cree. es la palabra. Mira. Viviendo, crees. De otra ¿Cuál es la manera. palabra? Esa es la palabra del diccionario. ¿Esta es la palabra? Sí, esa es la palabra. Ya mira, vas a quedar peor, vas a quedar en ridículo. Te voy a sacar el griego ahorita, mira. Te voy a sacar, espera. Te voy a sacar el griego y vas a quedar peor. ¿Ah? Carlín, ¿no que no sabía leer? Te pasaste. Yo sé leer. ¿Quién dijo que yo no sé leer? Yo Tú dijiste que no sabías leer cuando te dije por la ley de gramática. Yo dije que yo no Mira, estudié. mira, acá lo tengo el griego. Tranquilo. Acá tengo el griego. Mira, Juan 14:16. Juan 14:16. Mira qué dice. Sí. Ahí está. Para que no digas interlineal griego. Del erudito Francisco La Cueva. Mira, Léelo. dice la Biblia, y yo rogaré al Padre y otro consolador dará. Otro. ¿Me entiendes o no? Otro. Pero, ok, escúchame a mí ahora. Mira, Ese ven, otro. mira. Ya mira, acá está, mira. Acá, la palabra el griego. Ahí está, ¿lo ves o no? Y ahora No, yo mira. sí, yo no- Pero ahí está. Mira, ahora vamos a ir al griego. Ahí está el diccionario, mi estimado. Para que no digas que yo te estoy... Ahí está. El strong. Mira la palabra que se usa. Mira, ahí está, mi estimado. A mí no me creas, créele ahí. Mira, no se ve ahí, vamos a ver. ¿Se ve ahí o no? Ya mira esta palabra. Strong. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya me cortó ya. Ya me cortó David. Fue la imagen. Sí, mira, ahí está. Pero lo estoy mostrando, ahí está. Ahí está, mira, la palabra ayos. Alos. Otro. Alos. Claro, alos, no ayos. Es que no, es que mira, a ese Pero otro ahora que que, dice. mira, ni ahí, con el griego crees, significa muchacho, de ni con otra el griego. manera. Ahí está, mi estimado, ahí está, mira. Ayos. Es la misma, mira, ahí está, mira. Escríbelo si quieres, escríbelo. Ahí está, mira. Escúchame, Y ahora mira, déjame hacerte es la una misma pregunta. pero Si mira, ese 7 años. Pero mira, escucha, 7 mira, años, muchacho, escúchame, mira. Pero Ya que está si ese refutado, año ya. otro. Ya está pero déjame refutado, hablar. ya. Pero Ya déjame está hablar. Si refutado, este ya. año otro Ahora, de dijo otra el manera. precioso cuando Quedaste mal, mi sobrepasar estimado. la verdad establecida Eso es lo o que la pasa cuando no justicia de estudias. Dios, que contienden contra está. la verdad. Te Mira, está ahí está. mostrando. Es contender, Está ser mostrando, mira, contencioso, y que contender no contra quieras la creer. verdad. No cree. Y lo más terrible es que no cree. Ahí está el griego, mi estimado, el griego. No hay peor ciego que no quiera ver. Ahí está. Lee primera. Pero que lee primera de Juan 5. Lee primera de Pedro 1. Mi estimado, acá está. 1:11. ¿Crees o no lo crees? Pero ese otro, ¿Pero ese le crees o otro. no le crees? Escúchame, Dice que ese el otro. Es el verbo espíritu de era Cristo. Dios
Pero Ese ¿crees o no crees? Dios a la vez. ese otro es el ¿Pero le Espíritu de crees o Cristo, no? ¿sí o no? ¿Pero me Pero que crees si o es el no? Espíritu de Cristo, ¿sí o no? ¿Pero me crees Sí, o no? yo ¿Le crees al creo. griego o no? Sí, yo le ¿Ah? creo, yo no lo estoy negando. Ya, Yo no lo amén, estoy listo. negando. Te lo dejo Pero ahí, David, te escúchame, lo dejo. Ya, listo. Está escúchame. refutado, mi Ahora estimado. escúchame. Mira, y eso confirma, eso confirma la gramática. Tú estás hablando Eso de confirma herejía. la- Tú estás al diciendo que predicador, otro un viene de saludo otra al manera, predicador. Un saludo al predicador. Saludos, saludos, Neri. Trevili. Saludos, un saludo. David, ahora vuelvo. Voy a seguir viendo el debate. Dale. Cuente, Neri, ¿qué crees? ¿Eres trinitario, unicitario, unitario, Yo mormón, creo que coreano? María es la madre de Jesús. Esos son de los que hablan de Sion y de la madre de Jesús. Yo creo que Jerusalén, María la es la madre. madre de Jesús. La Teotocos, claro, la Teotocos. Porque Juan dice la madre de Jesús, el apóstol. Eso creo yo. Hablando de la deidad en Cristo. Bueno, yo estoy hablando de lo mismo. David, una voz, como si tú lo entiendes, explícalo mejor, porque yo te puedo decir también, yo creo en la Teotocos, está bien, pero quizás los hermanos quizás no tienen claro ese concepto, ¿no? Sería bueno que tú lo aclares. Desenvuelva así. No venir con una elocuencia, claro, pero cuando uno lo entiende, lo explica con manzanitas y así entendemos todos, ¿me entiendes? Sí. Vos. Sí. Bueno, la escritura dice que a María se le acercó un ángel y le dijo el ser. Cuando le dice ser, le está hablando de alguien existente, no de alguien que va a existir en ese momento. Le dice el ser que nacerá. Ahí le está diciendo va a existir. Entonces, cuando le dice el ser, la pregunta sería de María. Por eso es que María se queda asustada. Y dice, yo estoy familiarizado con que, estoy parafraseando, yo estoy familiarizado con que la gente existe hasta que nace. Pero ahí le está hablando de dos, prácticamente de dos posiciones de ese mismo ser. El ser que nacerá. Entonces María definitivamente no entendía en ese momento, bueno, porque a ella se le está diciendo, nosotros lo estamos leyendo, eso es diferente. Pero cuando se le está diciendo el ser que nacerá, María definitivamente nunca se puso a pensar, ¿será existente este ser? ¿Verdad? Entonces, ahí lo que yo entiendo de la narración angelical, eso es importante, porque un ser angelical no posee un conocimiento como el mío, ni como el tuyo. ¿Okay? Un ser angelical posee un conocimiento prácticamente de la eternidad, que eso es más interesante todavía. Por eso es que le habla en ese lenguaje. Ahora, ¿qué quiero decir detrás de todo esto? De que en esas pocas palabras, el ser que nacerá, ahí le está diciendo que hay eternidad en aquel que va a nacer. Eso es lo que quiero decirles. Porque el ángel no podía hablar de un ser temporal. Porque un ángel no es temporal, él es atemporal. Entonces aquí él no venía